Muy buenos días, público, oyente de esta tu revista, tu revista panameña de legislación financiera. Les habla Edwin Tuño, que en el día de hoy, dirigido al público en general, a mis estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca al Centro Regional de Cucle y a los de los que hacen carrera bancaria que necesitan información más allá de la universidad corporativa y sus limitaciones. El día de hoy veremos el Acuerdo 12-2019 de 15 de octubre del 2019, por medio del cual se dictan disposiciones sobre inversiones en valores. Que mediante el Acuerdo 7-2019 de julio del 2000 se establecieron las normas que regulan la clasificación y el registro de las inversiones en valores por los bancos. Que el Acuerdo 6-2012 de 18 de diciembre del 2012, modificado por el Acuerdo 9-2019 de 24 de septiembre del 2019, establece que las normas técnicas de contabilidad utilizadas en la preparación de los registros contables y la presentación de los estados financieros de los sujetos regulados serán exclusivamente las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y la regulación prudencial sobre las coberturas y determinación de provisiones de las carteras de valores deben estar en plena armonía con las normas internacionales de información financiera, específicamente la NIF 9 y los principios básicos de una supervisión eficaz del Comité de Basilea, que en sesiones de trabajo de de esta Junta Directiva ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar el marco normativo para las inversiones en valores conforme a los estándares regulatorios internacionales. Ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 1. Ámbito y alcance de aplicación. La disposición del presente acuerdo se son aplicables a los bancos oficiales, a los bancos de licencia general y a los bancos de licencia internacional. En caso de los bancos que sean sucursales de bancos extranjeros o bancos de licencia internacional, de los cuales la superintendencia de bancos es el supervisor de destino, el cumplimiento del capítulo 2 podrá evidenciarse mediante la certificación anual de la casa matriz o de la oficina regional responsable. Si la superintendencia determina que estos bancos no tienen las referidas estructuras, organización y controles para el cumplimiento del referido capítulo, esta exigirá su fiel cumplimiento. No obstante, las disposiciones previstas en los capítulos 2, 4 y 5 del presente acuerdo aplicará a todo tipo de definiciones y términos. ¿Qué es acreditado? Cualquier persona natural o jurídica que está relacionada con la entidad con un contrato de deuda por el que la entidad posee un activo y el acreditado un pasivo. Gerencia superior o alta dirección es la máxima autoridad ejecutiva, llámese gerente general, vicepresidente ejecutivo, presidente ejecutivo u otra denominación, así como el segundo ejecutivo de más alto rango, llámese su gerente general o cualquier otra denominación, y los otros gerentes y colaboradores que ejecuten funciones claves que deban reportar directamente a los anteriores. Gestión integral de riesgo es el proceso por medio del cual el banco identifica, mide, monitorea, controla, mitiga e informa a las áreas operativas dentro del banco de los distintos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesto de acuerdo con el tamaño y complejidad de las operaciones, productos y servicios. La Junta Directiva es el órgano superior responsable de la dirección y control del banco, que vela por el logro de los mejores intereses de la entidad sin participar por ningún motivo en la gestión directa de las actividades de negocio del banco. Riesgo de contraparte es la posibilidad de que en un contrato financiero del cual el banco sea parte, cualquier contraparte incumpla total o parcialmente sus obligaciones financieras, causando que el banco incurra en una pérdida. El sistema de calificación crediticia permite asignar a cada acreditado una nota, puntaje o cualquier otro símbolo que define el grado estimado de cumplimiento futuro de las obligaciones de pago del acreditado. El sistema de calificación incluye los modelos, algoritmos, reglas utilizadas, las bases de datos, los formularios, los profesionales, comités y métodos de trabajo utilizados. Valor. Es todo bono, valor comercial negociable u otro título de deuda, acción incluyendo acciones en tesorería, derecho bursátil reconocido en una cuenta de custodia, cuota de participación, certificado de titularización, certificado fiduciario, certificado de depósito, cédula hipotecaria, opción y cualquier otro título, instrumento de derecho comúnmente reconocido como un valor o que la Superintendencia del Mercado de Valores determine que constituye un valor. Dicha expresión no incluye los siguientes instrumentos: certificados o títulos no negociables representativos de obligaciones emitidos por bancos a sus clientes como parte de los servicios bancarios usuales ofrecidos por dichos bancos,
tales como certificado de depósito no negociable. Esta excepción no incluye las aceptaciones bancarias negociables ni los valores comerciales negociables emitidos por instituciones bancarias, pólizas de seguro, certificado de capitalización y obligaciones similares emitidas por compañías de seguro, cualquier otros instrumentos, títulos o derechos que la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá haya determinado que no constituyen valor. Gestión de las inversiones en valores y responsabilidades, políticas y procedimientos. Los bancos deberán diseñar e implementar los manuales, las políticas y los procedimientos para la gestión de las inversiones en valores, que incluyen un mínimo lo siguiente: las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva, Gerencia Superior, Comité de Riesgo, la Unidad de Administración de Riesgo, áreas involucradas en la operatividad y registro de las operaciones de valores, detalles pormenorizados de las técnicas y modelos utilizados para la estimación del valor razonable y medición de riesgo de las inversiones en valores. Estos deberán ser técnicamente apropiados y validados en la práctica bancaria internacional. Mediciones de riesgo y contingencia para los escenarios resultantes de un análisis retrospectivo de tensión y de peor escenario. Detalle pormenorizado del proceso de gestión, identificación, medición, mitigación, monitoreo, control e información de los riesgos soportados por la entidad en las inversiones en valores. El proceso que se debe cumplir en la aprobación de propuestas de nuevas inversiones, la forma y la periodicidad con la que se debe informar a la Junta Directiva, al Comité de Riesgo y a la Gerencia Superior sobre el resultado de la gestión de las inversiones en valores. La organización interna del proceso de gestión de riesgo, los perfiles y los criterios de selección de los diferentes responsables y ejecutores de la inversión en valores, los criterios de remuneración de los gestores de las inversiones en valores, las orientaciones estratégicas que determinen la composición de las inversiones en valores en sus diferentes carteras, detalle pormenorizado recogido en manuales de la metodología, supuestos, insumos utilizados para la construcción de los sistemas de calificación y la estimación de las pérdidas esperadas, responsabilidades de la Junta Directiva. La Junta Directiva es responsable de aprobar, de revisar periódicamente la estrategia de toma de posición y gestión de inversiones en valores y las políticas y procesos significativos para la identificación, medición, evaluación, seguimiento y divulgación y control o mitigación de los riesgos a los que está expuesta la unidad por dichas inversiones. La Junta Directiva debe aprobar y vigilar adecuadamente la implementación de los objetivos, estrategias, políticas, normas, procedimientos y acciones para la gestión de la inversión en valores, lo que implica de manera especial identificar, medir, analizar, monitorear, controlar, informar y revelar los riesgos, sean estos cuantificables o no, de forma proporcional a la naturaleza, importancia, complejidad de las inversiones realizadas en valores. Aprobar el apetito de riesgo de las inversiones en valores según los diferentes tipos de instrumentos, calificación crediticia, concentraciones por emisor, concentraciones por localización geográfica y sector económico, mercado en lo que se negocian los títulos, plazo, duración, divisa, pérdidas máximas realizadas y no realizadas, exposiciones al riesgo de mercado y demás características de retorno esperado y riesgo de las inversiones. Aprobar las alertas y límites internos de exposición coherentes con el apetito al riesgo establecido de forma global para cada categoría de valores. Establecer la responsabilidad del comité de riesgo y la unidad de administración de riesgo. Revisar al menos una vez al año los objetivos, estrategias, políticas, normas, procedimientos y acciones establecidos y adaptados ante los cambios significativos en el entorno o dentro de la entidad. Vigilar la adecuada implementación de un sistema de información que permita identificar, recopilar y procesar información útil para la gestión de riesgo de inversión que sirva de ayuda a la toma de decisiones de la Junta Directiva y las otras áreas y comités vinculados a la gestión de las inversiones en valores, aprobar los lineamientos generales para la política de remuneración y compensaciones para profesionales involucrados en la gestión de las inversiones en valores que no incentive la toma de riesgo no alineada con el apetito de riesgo establecido por la Junta Directiva. Fomentar el cumplimiento de las leyes, regulaciones relacionadas con las inversiones en valores. Aprobar los procedimientos de contratación de los profesionales responsables de la gestión de riesgo de las inversiones en valores, los requerimientos mínimos de capacidades técnicas, competencia, conocimiento y pericia profesional. Aprobar las políticas y procedimientos y presupuestos para una permanente capacitación y actualización de los conocimientos de los profesionales involucrados en la gestión de riesgo de las inversiones en valores. Cuando en reuniones de junta directiva se aborden o se traten temas contemplados en el presente artículo, el presente acuerdo se incluirá en el acta correspondiente un detalle de la discusión pertinente. Aprobar el informe anual que contenga los principales aspectos y resultados
de la gestión de las inversiones en valores. Responsabilidad de la gerencia superior. La gerencia superior tiene a su cargo implementar la gestión de riesgo conforme a lo aprobado por la Junta Directiva y sus responsabilidades incluyen lo siguiente: asegurar la consistencia entre las decisiones de inversión en valores y los niveles de tolerancia al riesgo, establecer programas de revisión por parte de la unidad de administración de riesgo y de las unidades de negocio con respecto al cumplimiento de los objetivos, procedimientos y controles en las inversiones en valores, así como los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo. Asegurarse de que la unidad de administración de riesgo cuenta con el presupuesto suficiente para el desempeño de sus funciones. Asegurarse de la existencia de adecuados sistemas de almacenamiento, procesamiento y manejo de información. Asegurarse de que se establezcan programas de capacitación y actualización para el personal de la unidad de administración de riesgo y todo aquel involucrado en las operaciones que impliquen riesgo de las inversiones en valores para el banco. Establecer procedimientos que aseguren un apropiado flujo, calidad y oportunidad de información entre las unidades de negocio y la gestión integral de riesgo y para todo aquel involucrado en las inversiones en valores. Crear y fomentar una cultura organizacional de gestión de riesgo de las inversiones en valores y establecer prácticas adecuadas de controles internos, incluyendo estándares de conducta, integridad y ética para todos los empleados. Responsabilidades del comité de riesgo. El comité de riesgo establecido de conformidad con el acuerdo de gestión integral de riesgo emitido por esta superintendencia es el encargado de velar por una sana gestión de riesgos del banco y desempeñará como mínimo las siguientes funciones: evaluar y proponer para aprobación de la Junta Directiva el manual de las políticas, procedimientos y metodología para la gestión de riesgo de las inversiones en valores, asegurar que se mantiene un proceso de administración de riesgo de inversiones en valores adecuado y mantener informada a la Junta Directiva sobre su efectividad. Supervisar que los riesgos de las inversiones en valores sean efectivos y consistentemente identificados, medidos, mitigados, monitoreados y controlados. El cumplimiento de estas responsabilidades quedará documentado en las actas de las sesiones del Comité de Riesgo. Dar seguimiento a las exposiciones y riesgos y comparar dichas exposiciones frente a los límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva. Definir los escenarios y el horizonte temporal para los análisis sobre el comportamiento de los riesgos de las inversiones en valores. Informar a la Junta Directiva sobre las exposiciones frente a los límites establecidos y los principales riesgos asumidos, además del comportamiento histórico de estos riesgos. Para tal propósito, requerirá a la Unidad de Administración de Riesgo los informes periódicos correspondientes. Informar a la Junta Directiva sobre los cambios en el perfil de riesgo de la entidad y los resultados de los indicadores de riesgo de las inversiones en valores. Revisar los requerimientos de provisiones. Vigilar y guiar la labor de la Unidad de Administración de Riesgo en la implementación de la gestión de los riesgos de inversiones en valores. Documentar fielmente en las actas del Comité de Riesgo los asuntos discutidos y las decisiones tomadas sobre la gestión de las inversiones en valores. Aprobar los cambios que se hagan en los modelos de calificación de riesgo de crédito y asegurar que se refleje la situación actual del banco en cuanto a su naturaleza y complejidad. Responsabilidad de la Unidad de Administración de Riesgo. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Gestión Integral de Riesgo, la Unidad de Administración de Riesgo tiene dentro de sus funciones gestionar los riesgos en las inversiones en valores. Adicionalmente a las responsabilidades establecidas en el citado acuerdo, deberá presentar a la Junta Directiva a través del Comité de Riesgo la estructura idónea para la gestión de riesgo de las inversiones en valores, designando los responsables y coordinadores de las diferentes unidades funcionales para las actividades de administración de dichos riesgos. Diseñar e implementar los métodos y herramientas para la medición de los riesgos de las inversiones en valores congruentes con el grado de complejidad y el volumen de los instrumentos financieros. Asegurar que las áreas responsables suministren la información necesaria que será utilizada en los métodos y en la herramienta para la medición de los riesgos de las inversiones en valores. Asegurar que toda deficiencia detectada respecto a la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada por la Unidad de Administración de Riesgos sea reportada en el área responsable para su elaboración y control. Evaluar permanentemente los modelos y las herramientas para la medición de los riesgos de las inversiones en valores, cuyos resultados deberán presentarse al Comité de Riesgo. Dar seguimiento a las exposiciones de los riesgos de las inversiones en valores y comparar dicha exposición frente a los límites aprobados por la Junta Directiva. Además, deberá realizarse una permanente evaluación de la adecuación y el desempeño de los controles y límites de tiempo. Realizar propuestas respecto a las acciones correctivas que pueden implementarse como resultado de la desviación respecto a los límites de tolerancia establecidos. Recopilar
informar de la evolución histórica de los riesgos de las inversiones en valores asumidos por la entidad con respecto a los límites de tolerancia establecidos. Opinar sobre los riesgos de las inversiones en valores en el caso de nuevos tipos de instrumentos financieros, mercados donde operar o nuevos instrumentos de cobertura previos a su admisión. Investigar y documentar las causas que originen desviaciones a los límites establecidos e informar oportunamente al comité de riesgo, al gerente o al administrador, al responsable de la función de auditoría interna, las funciones y requerimientos que establezcan los comités de riesgo. Responsabilidad de la unidad de auditoría interna. La unidad de auditoría interna evaluará el cumplimiento de los procedimientos y políticas utilizados para la gestión de riesgo de las inversiones en valores, elaborado de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo. Además, evaluará la efectividad de los controles según la lista de riesgos y a solicitud de la unidad de administración de riesgos de aquellos donde el comportamiento de los eventos e incidentes requiera de una evaluación del control, asegurándose de notificar previamente al comité de riesgo. Para el cumplimiento del presente artículo, la unidad de auditoría interna deberá asegurarse de efectuar comunicaciones pertinentes al comité de auditoría interna. Requerimientos operativos. Para la adecuada gestión de las inversiones en valores, la entidad deberá satisfacer los siguientes requerimientos operativos: disponer de las infraestructuras técnicas y tecnológicas adecuadas a la naturaleza y complejidad de las operaciones; disponer de la capacidad para agregar las exposiciones de riesgo en categorías homogéneas según los diferentes factores de riesgo relevantes; disponer de la capacidad para medir de forma integral los riesgos de las inversiones en valores, agregando los riesgos para los diferentes instrumentos y carteras, incorporando las relaciones de correlación existentes; disponer de los sistemas de información y análisis adecuados para evaluar el efecto de diferentes escenarios económicos y financieros sobre los retornos y los riesgos de las inversiones en valores; disponer de la capacidad para evaluar preventivamente el efecto de diferentes tipos y modelos de cobertura sobre el retorno y los riesgos de las inversiones en valores; disponer de un sistema de calificación de crédito en línea como lo propuesto por el presente acuerdo; disponer del personal con la debida formación y experiencia acorde con la naturaleza, la complejidad de los riesgos de las inversiones en valores. Registro, clasificación y medición de las inversiones en valores. Registro, clasificación y medición de las inversiones en valores. Las inversiones en valores se registrarán, clasificarán y medirán de acuerdo con las normas internacionales de información financiera vigentes y en particular en base a los modelos de negocio establecidos y a la naturaleza de los flujos de efectivo contractuales de cada instrumento. En el caso de valores que son instrumentos de capital, la entidad clasificará los activos según el modelo de negocio elegido para su gestión y la viabilidad de medirlo a valor razonable. En el evento de instrumentos que no cuenten con cotizaciones frecuentes en un mercado líquido y se valoren con modelos así como derivados cuyos subyacentes no cuenten con cotizaciones frecuentes en el mercado líquido, la superintendencia durante el proceso de supervisión evaluará la clasificación, registro y valoración de los mismos y, de ser necesario, efectuará las observaciones que estime convenientes a fin de que la entidad bancaria efectúe las correcciones pertinentes. La reclasificación de las inversiones en valores deberá ser justificada ante la Superintendencia de Bancos mediante la elaboración de un informe que explique y detalle los motivos que dan origen al cambio en el modelo de negocio. El informe deberá contar con la aprobación de la Junta Directiva, que deberá documentarse en acta, cuya copia se anexará a la justificación de reclasificación. La Superintendencia de Bancos podrá decidir la reclasificación de las inversiones en valores si se aprecia que no cumplen las condiciones establecidas en el presente acuerdo y demás regulaciones prudenciales establecidas por esta superintendencia. A efecto de la clasificación prudencial para la estimación de los requerimientos de capital, formarán parte del libro bancario los valores no clasificados en la cartera de negociación, las cuales se definen en el acuerdo por medio del cual se establecen requerimientos de capital para los instrumentos financieros registrados en cartera de negociación. Evaluación de las inversiones en valores. La evaluación de las inversiones en valores, aún en el caso de las contabilizadas al costo amortizado, es un componente esencial del proceso de gestión. La evaluación de las inversiones en valores debe regirse por los siguientes criterios. 1. En las técnicas y modelos de evaluación se deberá priorizar el uso de la información de mercado y minimizar el uso de los parámetros discrecionales. En el caso de información de mercado debe tenerse en cuenta su relevancia y generalidad, evitando el uso de información basada en liquidaciones forzadas
de operaciones en ausencia de transacciones. Para evaluar la calidad de la información de mercado deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos: frecuencia de los precios cotizados, la representatividad de las transacciones, la similitud entre los instrumentos financieros negociados, las transacciones de referencia y los instrumentos de la cartera de la entidad, la necesidad de que las transacciones se efectúen entre partes independientes para considerarlas representativas. En los casos en los que la evaluación se realice utilizando modelos y determinadas técnicas, para estimar los parámetros del modelo deberán cumplirse las condiciones siguientes. Deberá atenderse a que los modelos empleados sean los generalmente utilizados en la industria financiera. Cuando la entidad utiliza un modelo propio, deberá justificar teóricamente la pertinencia del modelo y documentar en forma explícita los supuestos en los que se basa dicho modelo. Deberá documentarse los métodos y los datos utilizados para la estimación de los parámetros y de los modelos de evaluación utilizados. Las inversiones clasificadas a valor razonable con cambio en los resultados deben valorarse diariamente. Las inversiones clasificadas a valor razonable con cambios en otros resultados integrales deberán valorarse como mínimo mensualmente. La mayor frecuencia de valoración deberán estar vinculadas con la mayor liquidez que presente la inversión hasta llegar a la frecuencia de valoración diaria. Requisitos que deben cumplir los sistemas de calificación de crédito. Los requisitos que deben cumplir los sistemas de calificación de crediticia o rating son los siguientes. Uno, para todo tipo de cliente debe existir la metodología adecuada que permita asignar una calificación de crédito. Dos, todo cliente con una exposición de crédito debe disponer de una calificación crediticia actualizada. Tres, la calificación crediticia histórica y actual de un cliente deben conservarse con el expediente de crédito y almacenada en una base de datos histórica como información relevante. La granularidad del sistema debe ser coherente con la información disponible para optimizar la capacidad de segmentarlo en grupos homogéneos de riesgo. Los sistemas de calificación establecidos para diferentes segmentos de acreditados deben ser coherentes entre sí. La coherencia debe establecerse a través de las probabilidades de incumplimiento que deben considerarse iguales para acreditados pertenecientes a carteras diferentes pero con la misma calificación de crédito. Las calificaciones establecidas han de ser robustas. Pequeños cambios en los factores de riesgo no deben provocar grandes cambios de calificación. Los factores de riesgo que sirven de base para la calificación deben contrastarse adecuadamente antes de ser aceptados. No deben cambiarse precipitadamente porque aparecen hechos que el modelo no contemplaba. La probabilidad de incumplimiento debe ser un buen indicador para predecir la frecuencia de incumplimiento para cada grupo de riesgo. Una divergencia sistemática entre las frecuencias observadas y probabilidades estimadas debe conducir a la revisión del sistema. Las frecuencias observadas de incumplimiento deben conservar la misma relación de orden que las probabilidades de incumplimiento asignadas a cada uno de los grados. Las calificaciones de cliente deben ser validadas por un área independiente de la que se desarrolló. El sistema de calificación crediticia debe someterse a controles dentro del ámbito de los riesgos operacionales. En particular, debe verificarse si la información utilizada corresponde al diseño establecido, la validación de los factores de riesgo y su capacidad discriminante, probabilidad de incumplimiento y frecuencia observada de incumplimiento, coherencia de las matrices de transición de los grados, deficiencia en los procesos de implantación de los sistemas de organización, errores no depurados en la base de datos, ausencia de procesos internos de aprobación por la Junta Directiva de los sistemas de calificación de crédito, falta de credibilidad, excesiva complejidad, frecuencia de actualización mínima anual de la información financiera en el caso de la empresa. Los lineamientos dispuestos en el presente artículo serán aplicables a la cartera de inversiones en valores y a la cartera de crédito. Los bancos que en la cartera de inversiones utilicen las calificaciones emitidas por la agencia de calificación externa reconocidas deberán realizar un proceso de evaluación de los métodos de calificación aplicados para asegurarse que las metodologías e insumos utilizados sean robustos y cumplan con los requisitos aquí establecidos. Además, la existencia de dicha evaluación con todos los aspectos analizados, así como su aprobación por parte de la Junta Directiva, deberá quedar evidenciada en un informe. Pérdidas crediticias esperadas y pérdidas esperadas de inversiones en valores. Las inversiones en valores para las cuales la entidad realizará el cálculo de las pérdidas de crédito esperadas son las inversiones en valores medidas al costo amortizado que cumplen las condiciones siguientes. El valor se mantiene dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales del valor dan lugar en fechas específicas
a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal a intereses sobre el importe del principal pendiente. Las inversiones en valores medidas a valor razonable con cambios en otro resultado integral que cumplen las condiciones siguientes. El valor que el valor se mantiene dentro del modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros, y las condiciones contractuales del valor dan lugar a fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pago principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Una entidad reconocerá provisiones por pérdidas en términos de pérdidas crediticias esperadas sobre las inversiones en valores que cumplen las condiciones establecidas en los numerales 1 y 2 anteriores. También reconocerá provisiones por eventos de deterioro en términos de pérdidas esperadas en los casos de una inversión en instrumentos de capital medido a valor razonable con cambios en otro resultado integral, un producto estructurado medido a valor razonable. Estimación de los parámetros por modelo de pérdidas esperadas. La calidad de las estimaciones de los parámetros de los modelos de pérdidas esperadas es un factor esencial para la gestión de riesgo de las inversiones en valores. Los parámetros que deben recibir especial atención son la probabilidad de incumplimiento, las exposiciones especialmente en los derivados, la tasa de pérdida dado el incumplimiento, las correlaciones, la volatilidad de las primas de riesgo. Respecto a la estimación de los parámetros de los modelos de pérdidas esperadas, las entidades deben documentar los procedimientos y metodologías de estimación, documentar la base de datos e informaciones utilizadas. La base de datos deben conservarse e identificar el personal que se responsabiliza de los resultados obtenidos. Describir los procedimientos, herramientas y resultados de validación tanto de las estimaciones realizadas como de los modelos utilizados. Documentar los cambios en las metodologías y herramientas de validación, datos utilizados y cualquier otra información relevante. Definir los márgenes de error tolerables en las estimaciones realizadas y, siempre que sea posible, el orden de magnitud de los errores de las estimaciones de los parámetros en términos de intervalos de confianza y otros estadísticos similares. Provisiones de las inversiones en valores. Se distinguen tres categorías de provisiones: provisiones por pérdidas esperadas a 12 meses, provisiones por pérdidas esperadas durante el tiempo de vida del activo, motivada por incremento significativo del riesgo, provisiones por incumplimiento. Las provisiones de las tres categorías se mantendrán mediante la metodología interna de cada entidad y en la línea con lo establecido en el presente acuerdo. Las provisiones por incumplimiento no podrán ser inferiores a las establecidas en el acuerdo sobre gestión y administración de riesgo de crédito inherente a la cartera de crédito y operaciones fuera de balance, que es el acuerdo 4/2013. Para todos los derivados explícitos e implícitos cuyo valor razonable se estime en base a modelos que no, por no disponer del precio de mercado, la pérdida esperada deberá ser reconocida a través de un ajuste de valoración por riesgo de crédito de contraparte. Requerimientos de información. Custodia de valores. Para la custodia de los valores, los bancos pueden elegir entre asumir ellos mismos la custodia de sus valores o contratar los servicios de una empresa de custodia o disponer de dichos servicios a través de empresas de corretaje o bancarias. La empresa de servicios de custodia contratada por los bancos deberán ser aceptables a la superintendencia. Dichas empresas deberán garantizar la conservación e integridad de los instrumentos de inversión bajo la custodia, ya sea que estos se encuentren en guarda física o en tránsito mediante la cobertura de pólizas de seguro contratadas para estos fines. Los contratos de custodia que suscriban los bancos con las empresas antes mencionadas, así como los reportes e informes que las empresas de custodia envíen a los bancos, estarán a disposición de esta superintendencia. Los bancos comunicarán por escrito a la superintendencia su intención de contratar una empresa de custodia o los servicios de custodia a través de corredores, empresas de corretajes o bancarias, señalando la denominación o razón social de esta, país de constitución, experiencia y, ser el caso, calificación de riesgo requerida. Divulgación de la información sobre las inversiones en valores. Los bancos deberán emitir información sobre sus inversiones en valores. Los informes deben promover la transparencia y la comparabilidad, proporcionando información relevante para todas las partes vinculadas con el banco. Los bancos revelarán en sus estados financieros auditados la información que le permita evaluar al usuario el perfil de riesgo de la cartera de inversión en valores del banco, con base en los criterios establecidos en las normas internacionales de información financiera y los criterios establecidos en el presente acuerdo. Requerimientos de información. Los bancos deberán remitir en forma y frecuencia que la superintendencia establezca la información a la que se refiere el presente acuerdo. Requerimientos adicionales. Los bancos deberán tener
a disposición de esta superintendencia toda la información, base de datos, políticas, procesos, procedimientos, sistemas de gestión, estrategia, planes y otros. Acá se menciona el presente acuerdo, y como las revisiones de auditoría o de la casa matriz en caso de instituciones cuya matriz no se encuentra en el país. Asimismo, la superintendencia podrá requerir a cualquier banco toda la información adicional que considere necesaria para una adecuada supervisión de la gestión de las inversiones en valores. Capítulo quinto, disposiciones finales, sanciones. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este acuerdo será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el título cuarto de la ley bancaria. El presente acuerdo deroga en todas sus partes el acuerdo 7/2000, de 19 de julio del 2000 de sus modificaciones, y el acuerdo 5/2001, de 3 de diciembre del 2001. Vigencia, el presente acuerdo entrará a partir del 1 de diciembre del 2019. Dado el 15 de octubre de 2019. Nicolás Ardito Barleta, presidente ad hoc, secretario ad hoc Luis Alberto Larroca.